El jefe de la mafia le dio la habitación más fría de la mansión, ella la convirtió en el corazón del hogar. Sarapene había imaginado muchas versiones de su noche de bodas. Ninguna se parecía a esto. Las puertas del auto apenas se habían cerrado detrás de ellos cuando Cassian Barelli se dio la vuelta, dejando atrás la gran escalinata de la mansión de su familia, esa con el barandal dorado y los retratos de los hombres muertos que alguna vez dirigieron este imperio, y caminó en dirección contraria, alejándose de la luz. Alejándose de la suite principal que cada novia antes que ella había recibido en su primera noche como esposa de un Barelli. Sarapene lo siguió porque no sabía qué más hacer. El pasillo se volvía más frío con cada paso. La alfombra bajo sus zapatos de novia se convirtió en madera desnuda y crujiente. Las pinturas de las paredes desaparecieron, reemplazadas por manchas de humedad y los pálidos fantasmas de marcos retirados hacía tiempo. Para cuando llegaron al ala norte, Sarapene ya podía ver su propio aliento. Cassian se detuvo frente a una puerta tan vieja que las bisagras se habían oxidado hasta ponerse anaranjadas. La empujó sin decir una palabra. Adentro había una habitación que el tiempo claramente había aceptado olvidar. Una cama estrecha con un colchón delgado y amarillento, una chimenea sofocada de ceniza fría, sin usar en lo que parecían años. El papel tapiz se despegaba de las paredes en largas tiras enroscadas, como si la habitación misma estuviera tratando de mudar su propia piel. Una sola ventana, rajada en la esquina, dejaba entrar un delgado silbido de aire invernal. Olía a polvo y a abandono. Este era el cuarto del ama de llaves, dijo Cassian, con la voz plana, casi aburrida, como si estuviera describiendo el clima antes de que ella muriera. Nadie lo ha usado desde entonces. Sarapene no dijo nada. En las 3 semanas desde que su padre había aceptado este matrimonio, este arreglo, esta transacción de negocios vestida de traje de novia, había aprendido que el silencio a menudo era más seguro que las preguntas. Cassian se volvió para mirarla de frente, por primera vez desde la ceremonia. Sus ojos tenían esa clase de calma que asusta a la gente más de lo que cualquier grito podría hacerlo. Yo no te elegí, dijo. Mi padre te eligió, para mantener la paz con la gente de tu familia. Esa es la única razón por la que estás parada esta noche en mi casa. Detrás de ella, escuchó el suave e incómodo cambio de pie de alguien. 2 miembros del personal de la casa, una criada mayor y un joven lacayo, estaban de pie cerca de la puerta, incapaces de mirar a ninguno de los dos directamente. La noticia se esparciría para la mañana. Siempre pasaba así en casas como esta. Si vas a quedarte aquí, continuó Cassian, con el tono sin subir nunca, sin suavizarse nunca, te vas a quedar donde no interfieras con mi vida. No esperó respuesta. No parecía esperar ninguna. Se dio la vuelta y caminó de regreso por el corredor, con sus pasos desvaneciéndose hacia la calidez de la casa de la que la dejaba afuera, y no volteó a mirar ni una sola vez. La criada, una mujer de quizás 50 años, con ojos amables y cansados, se quedó un momento más que los demás. Parecía querer disculparse por una crueldad que no le correspondía a ella. Sarapene se volvió hacia ella, en lugar de quedarse mirando el pasillo vacío. ¿Podría traerme algunos productos de limpieza?, preguntó. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Y mantas extra, si sobra alguna. La criada parpadeó. ¿Productos de limpieza, mi señora? Y una escoba, si tiene. No me importa empezar por el piso. El lacayo entonces sí volteó a mirarla. Realmente mirarla. De la forma en que uno mira algo que no entiende. En esta casa, se suponía que las novias debían llorar, o enfurecerse, o exigir lo que se les debía. Nadie jamás había pedido una escoba. Pero Sarapene había pasado toda su vida siendo subestimada en habitaciones mucho más cómodas que esta. Un cuarto frío y olvidado no la asustaba ni de cerca tanto como todos en ese pasillo parecían pensar que debía. Esperó a que los sirvientes desaparecieran a buscar lo que había pedido, y entonces se quedó sola. Caminó primero hacia la ventana y presionó la palma contra el vidrio rajado, sintiendo la delgada línea de aire invernal deslizándose. Iba a necesitar algo para sellar eso después. Después cruzó hacia la chimenea y se agachó, pasando los dedos por la ceniza fría y muerta, buscando algún leño medio quemado que todavía sirviera. Había uno, apenas. Para cuando la criada regresó con un bulto de mantas y una escoba vieja, Sarapene ya había limpiado el hueco de la ceniza con las manos, con las palmas grises de hollín, con su vestido de novia, el fino vestido marfil que su madre había llorado mientras se lo probaba, empujado sin cuidado por encima de las rodillas para que no arrastrara por la tierra. Mi señora, no tiene que hacer esto. Quiero hacerlo,
dijo Sarapene, simplemente, y no había nada teatral en la forma en que lo dijo. Sin martirio, sin súplica silenciosa de lástima, solo un hecho declarado de la misma forma en que uno podría decir quiero té o quiero sentarme. Esa noche, mientras el resto de la mansión dormía envuelto en calidez y comodidad, Sarapene se arrodilló frente a una chimenea que nadie había encendido en años, y encendió un cerillo con dedos ennegrecidos de hollín. La llama prendió lentamente, con terquedad, como si también hubiera olvidado cómo arder. Pero prendió, y mientras la primera calidez real que esa habitación sentía en una década comenzaba a esparcirse por el piso de piedra agrietado, Sarapene se sentó sobre sus talones y observó el fuego con algo que no era del todo felicidad, pero se le acercaba bastante. Todavía no sabía que esa pequeña llama desafiante se convertiría en la razón por la que un imperio entero cambiaría su rumbo. Solo sabía que la habitación estaba menos fría que una hora antes, y que por esa noche, eso era suficiente. La mañana llegó gris y reticente, pero Sarapene ya estaba despierta antes de que el resto de la mansión se removiera. Había dormido a ratos, envuelta en mantas prestadas, despertando 2 veces en la noche para alimentar el fuego antes de que se apagara. Para cuando la primera luz pálida tocó la ventana agrietada, la espalda le dolía por el colchón delgado, y sus manos todavía olían tenuemente a ceniza. No le importó. Una habitación que ayer estaba muerta ahora tenía un latido, por pequeño que fuera. Pasó ese primer día completo explorando las partes de la mansión que nadie se molestaba en mostrarle a una nueva novia. No el salón de baile, no el estudio privado, no la bodega de vinos custodiada como una bóveda. Encontró en cambio al viejo carpintero de la propiedad, un hombre encorvado llamado Enzo, que pasaba sus mañanas reparando patas de sillas rotas que nadie le había pedido reparar, simplemente porque las manos ociosas lo inquietaban. «Usted es la nueva señora», dijo, sin mirarla del todo a los ojos, como hacía ahora la mayoría del personal. La noticia claramente ya se había esparcido. «Lo soy, y tengo una habitación llena de muebles que olvidaron para qué servían», dijo Sarapene. ¿Me enseñaría a repararlos, en vez de hacerlo usted por mí? Enzo parpadeó, de la misma forma en que la gente había estado parpadeando hacia ella desde la noche anterior. Después, lentamente, algo parecido al inicio de una sonrisa cruzó su rostro curtido. Para el final de esa semana, el marco de la cama estrecha ya no se tambaleaba. Una silla que había estado sin una pata durante años volvía a estar de pie en la esquina de su habitación, remendada con madera desigual que Sarapene había insistido en lijar ella misma, ampollas y todo. No se detuvo ahí. En el ático de la mansión, enterrados bajo sábanas y polvo, encontró rollos de tela sin usar, azules profundos, dorados desteñidos, un marfil suave que le recordó brevemente y con dolor a su propio vestido de novia. Cargó brazadas de tela hasta su habitación y pasó 3 noches cosiendo cortinas a la luz de las velas, con los dedos pinchados más de una vez, con las puntadas irregulares en algunos lugares, pero lo suficientemente firmes para sostenerse. El personal de cocina la notó antes de que ella pretendiera ser notada. Se metió una tarde, atraída por el olor a pan horneándose, y en lugar de retirarse cuando las cocineras se quedaron en silencio ante su presencia, preguntó si podía ayudar. La jefa de cocina, una mujer robusta llamada Marta, que no le respondía a nadie más que a sí misma, parecía lista para negarse. Entonces Sarapene tomó un rodillo como si ya hubiera usado uno antes, porque así era, en una cocina mucho más humilde que esta, mucho antes de que los negocios de su padre la obligaran a casarse con algo más frío, y la sospecha de Marta se resquebrajó en curiosidad. Para la semana siguiente, Sarapene ya aparecía la mayoría de las mañanas para ayudar con los pasteles destinados a los guardias y al personal que trabajaba turnos largos e ingratos. Cosas simples, cosas cálidas, el tipo de comida que hacía que la gente cansada se sintiera, por un momento, menos invisible. Llenó los floreros descuidados del patio de la mansión con lo que fuera que aún floreciera tercamente en el frío, incluso las flores torcidas e imperfectas. Aprendió los nombres de personas que habían trabajado en esa casa durante años sin que un solo miembro de la familia Varelli les preguntara jamás. Y lentamente, sin que ella lo planeara como ninguna estrategia, su habitación comenzó a cambiar. Sucedió primero con los guardias. Una noche, una lluvia intensa atrapó a un grupo de ellos cerca del ala norte, empapados y temblando después de una larga ronda de patrullaje. Sarapene, al escuchar sus voces en el corredor, abrió su puerta y ofreció lo que tenía, un fuego, mantas secas, y té preparado con hojas que había intercambiado en el mercado local con monedas que había ahorrado de su antigua vida. Al principio dudaron. Nadie se invitaba a sí mismo a los aposentos privados de la señora de la casa,
pero el frío de afuera era peor que la incomodidad de adentro, y eventualmente 4 hombres exhaustos se sentaron alrededor de su chimenea, con las manos envueltas en tazas de té desportilladas, diciendo muy poco, pero quedándose mucho más tiempo del necesario. La noticia se movió por la mansión de la forma en que siempre lo hacía, en voz baja, en las esquinas entre turnos. El fuego más cálido de esta mansión ya no está abajo. No se decía como chisme. Se decía en el extraño lenguaje no dicho de la gente que sirve y protege y rara vez recibe agradecimiento, como algo cercano al alivio. Cassian lo escuchó de otra manera. Notó el patrón antes de que nadie se lo dijera directamente. Personal desapareciendo hacia el ala norte durante sus descansos, quedándose más tiempo del que sus deberes exigían, regresando a sus puestos con un aire extrañamente más ligero. Al principio no dijo nada al respecto. Simplemente observó, de la forma en que observaba todo, catalogando detalles como un hombre acostumbrado a catalogar amenazas en lugar de enemigos. Asumió, porque era la única explicación que tenía sentido para él, que Sarapene estaba construyendo algo. Lealtad. Ventaja. Una red silenciosa de gente que algún día podría deberle a ella más de lo que le debía a él. Todavía no entendía que algunas personas simplemente dan calidez porque el mundo rara vez se la devuelve, y que su esposa era una de ellas. Pero Cassian Varelli no había sobrevivido tanto tiempo confiando en la bondad a primera vista. Así que hizo lo que siempre hacía cuando algo en su casa no cuadraba. Decidió averiguar exactamente qué era lo que Sarapene realmente buscaba, y eligió al único hombre en su organización cuya lealtad y discreción confiaba sin cuestionar para hacerlo. El capitán Renzo Falco había servido a la familia Varelli durante 11 años, tiempo suficiente para saber que cuando Cassian pedía un reporte en silencio, significaba que el asunto importaba más que cualquier otra cosa sobre su escritorio en ese momento. Todo, dijo Cassian, sin levantar la vista de los papeles frente a él. ¿De dónde viene? ¿Con quién ha hablado? ¿Qué es lo que quiere? Y si no hay nada que encontrar, siempre hay algo que encontrar. Renzo no discutió. Simplemente asintió y salió del estudio. Y durante la semana siguiente, hizo lo que mejor sabía hacer. Observó sin ser visto. Comenzó con el pasado de Sarapene, la parte fácil. Su familia alguna vez había tenido una posición modesta entre las casas comerciales más pequeñas, respetable, pero nunca rica, nunca lo suficientemente poderosa como para ser una amenaza para nadie. El matrimonio había sido arreglado de la forma en que casi todos estos arreglos se hacían: una deuda de vida, una tregua, una hija ofrecida como la firma final de un contrato de negocios que ni ella ni Cassian habían redactado. No había fortuna oculta. No había ambición política enterrada bajo su exterior calmado. No había cartas intercambiadas con familias rivales. No había reuniones secretas. No había evidencia de manipulación de ningún tipo. Renzo cavó más profundo de todas formas, porque las instrucciones de Cassian rara vez dejaban espacio para atajos. Y entre más profundo cavaba, menos encontraba, y más inquietante se volvía ese nada. Cada reporte regresaba con el mismo detalle extraño y singular, expresado de forma diferente cada vez, pero siempre girando en torno a la misma verdad. Ella pasa casi todo su tiempo ayudando a alguien. Le enseñaba a la criada más joven. Recordaba los nombres de gente que había trabajado en esa casa durante una década sin que Cassian los usara ni una sola vez. Escuchaba, realmente escuchaba, de la forma en que la gente rara vez lo hace, mucho más de lo que hablaba. No había ningún esquema en nada de eso. Solo una mujer que notaba cosas que otras personas habían dejado de notar, y hacía algo al respecto sin que se lo pidieran. Renzo entregó sus hallazgos a Cassian con la honestidad incómoda de un hombre reportando algo que ni él mismo entendía por completo. No hay nada, señor. Ningún ángulo. Ninguna ventaja. Solo esto, hizo un gesto vago, como si la palabra bondad le avergonzara decirla en voz alta en esta casa. Cassian no dijo nada. Despidió a Renzo y se quedó a solas con el reporte más tiempo del necesario, pasando las páginas como si buscara algo escrito entre líneas que simplemente no estaba ahí. Debió haberlo tranquilizado. En cambio, no lo hizo. Una mujer sin nada que esconder era, en su experiencia, más rara y más peligrosa que una mujer con todo que esconder, porque él no tenía idea de cómo defenderse contra la sinceridad. Podría haber dejado el asunto ahí, archivado como una rareza sin resolver, de no ser por lo que pasó 3 días después. Odette, su hermana menor, nunca había sido una mujer fácil de encantar. Había crecido en esa casa, viendo a su padre y a su hermano construir un imperio sobre confianza cuidadosamente medida, y ella no la extendía libremente a nadie.
Cuando por primera vez escuchó rumores sobre la extraña nueva novia que fregaba pisos y remendaba uniformes, asumió, de la misma forma que Cassian había asumido, que era una actuación para un público que todavía no se había dado cuenta. Fue al ala norte, esperando atrapar a Sarapene en el acto de fingir. En cambio, la encontró con los codos metidos en harina hasta el fondo, riendo por algo que la joven criada había dicho, con una mancha de harina en la mejilla que ni siquiera había notado y claramente no le importaba. Odette se sentó en la mesita cerca de la chimenea, con toda la intención de observar, de mantenerse escéptica, de irse antes de una hora, con sus sospechas confirmadas. Se quedó 3 horas. Hubo té y hubo pasteles todavía tibios del horno. Y hubo conversación que no tenía nada que ver con el apellido Varelli, ni con sus enemigos, ni con sus negocios. Historias sobre el pasado de Sarapene, sobre una madre que le había enseñado a cocinar en una cocina la mitad de pequeña que ésta. Sobre cosas pequeñas, sin importancia, que de alguna forma se sintieron como la conversación más importante que Odette había tenido en años. Por primera vez desde que podía recordar, se rió sin calcular quién podría estar mirándola reír. Volvió al día siguiente, y al siguiente. Cassian descubrió esto por accidente, pasando por el corredor del ala norte de camino a inspeccionar la puerta este, y deteniéndose en seco al escuchar la risa despreocupada de su hermana flotando desde detrás de la puerta de Sarapene. Reconoció el sonido, pero apenas recordaba la última vez que lo había escuchado dirigido a alguien que no fuera su difunta madre. No entró. Se quedó ahí un momento más de lo que pretendía, escuchando una calidez que no reconocía como propia de su propia casa. Y después se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra, sin interrumpir, sin dejarle saber a ninguna de las dos que había estado ahí. Pero la escena se quedó con él más tiempo que el reporte de Renzo. Su hermana, de lengua afilada, guardada, imposible de convencer, había caminado voluntariamente hacia el cuarto de una extraña y había encontrado ahí algo que valía la pena quedarse. Lo que fuera que Sarapene estuviera haciendo, estaba funcionando con gente que debería haber sabido mejor. Y Cassian, de pie solo en el corredor, afuera de una puerta que se negaba a abrir, se dio cuenta de que su sospecha no se había calmado en absoluto. Si acaso, solo se había profundizado en algo más cercano al desasosiego. La invitación llegó grabada en dorado, del tipo reservado para eventos donde las alianzas se ponían a prueba en salones de baile en lugar de callejones traseros. El baile benéfico anual de invierno, celebrado ese año en un antiguo palacio veneciano cuyos pisos de mármol habían presenciado más negociaciones silenciosas que bailes reales. «¿Vas a venir?», dijo Cassian. No del todo una pregunta. Fue la primera oración completa que le dirigió directamente a Sarapene en casi 2 semanas. «Por supuesto», dijo ella, y si sentía algún nervio por entrar a un salón lleno de políticos, líderes de negocios y familias rivales, que para entonces ya habían escuchado alguna versión de la historia sobre la novia que dormía en los cuartos de servicio, no lo demostró. El palacio esa noche brillaba con el resplandor particular de gente fingiendo no observarse mutuamente con detenimiento. Los candelabros lanzaban luz dorada sobre pisos de mármol pulidos hasta parecer espejos. En algún lugar bajo la música y las risas ensayadas, se estaban midiendo tratos. Se estaban pesando amenazas. Se estaban tasando reputaciones en silencio. Sarapene vestía azul profundo, sencillo en comparación con los diamantes que rodeaban a la mitad del salón, y caminaba junto a Cassian con la barbilla nivelada y la expresión serena, la misma dignidad tranquila que había cargado hacia aquella habitación helada en su noche de bodas. No tardó mucho en que los susurros la encontraran. Captó fragmentos cerca de la mesa de refrigerios, 2 mujeres detrás de abanicos pintados, sin molestarse en bajar del todo la voz. Los cuartos de servicio. ¿Te imaginas? Pobre chica, ni siquiera tiene un cuarto decente. Al otro lado del salón, un grupo de hombres de una familia rival intercambiaban miradas que no eran tan sutiles como creían. Fue Darío Bellaforte, heredero de una organización rival que nunca había hecho las paces del todo con el apellido Varelli, quien lo dijo lo suficientemente alto como para que medio salón lo escuchara. «Dime, Cassian», levantó su copa con la crueldad tranquila de un hombre que disfrutaba de tener audiencia. «¿Es verdad que tu novia está durmiendo con el servicio? Hasta los perros tienen mejores casetas en algunas casas». Una risa se esparció, cuidadosamente educada, cuidadosamente cruel. La mandíbula de Cassian se tensó, y por un momento la temperatura en la habitación pareció bajar varios grados, esa vieja y peligrosa quietud que sus enemigos sabían mejor que provocar, asentándose sobre él. Antes de que pudiera responder,
Antes de que cualquier respuesta que se estuviera formando detrás de sus ojos pudiera convertir la velada en algo mucho más permanente que un chisme, Sarapene dio un paso al frente y respondió por sí misma. Es verdad, dijo, calmada, casi divertida, como si encontrara la pregunta genuinamente interesante en lugar de insultante. Yo pedí ese cuarto por mi propia voluntad. Estaba descuidado, olvidado. Siempre he tenido debilidad por restaurar cosas que otros ya han dado por perdidas. Sonrió, tranquila y despreocupada, dejando que las palabras se asentaran antes de continuar. Se sorprenderían de lo que un poco de atención puede hacer por un cuarto que nadie creía que valía la pena salvar. No era desafío. Tampoco era una actuación de sufrimiento. Era simplemente confianza, ofrecida con tanta llaneza que dejó a Darío sin nada lo suficientemente filoso a lo que aferrarse. Las mujeres detrás de sus abanicos intercambiaron ahora un tipo diferente de mirada, algo más cercano al respeto a regañadientes que a la lástima. En algún lugar cerca de la orquesta, un caballero mayor se rió entre dientes y murmuró a su acompañante que la novia de los Varelli tenía más nervio que la mitad de los hombres en el salón. Cassian no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Sarapene había hecho, en una sola frase, lo que él no habría podido lograr con ninguna amenaza ni demostración de fuerza. Había convertido un insulto destinado a humillarlo en una historia sobre su propia fortaleza tranquila, una que dejaba la crueldad de Darío completamente sin respuesta y su reputación intacta. Se dio cuenta, viéndola volverse hacia la mesa de refrigerios como si nada hubiera pasado, de que ella lo había protegido. No por deber. No porque alguien se lo hubiera pedido. Simplemente se había negado a dejar que el salón tuviera su crueldad a costa de nadie, incluido él. Eso lo inquietó más de lo que el insulto de Darío jamás podría haberlo hecho. Más tarde esa noche, mientras la música bajaba de ritmo y la multitud comenzaba a disolverse, una condesa anciana, conocida en toda la ciudad por haber sobrevivido a 3 esposos y no tolerar tonterías, encontró a Cassian solo cerca de las puertas de la terraza. Había observado todo el intercambio desde su asiento junto al fuego, y ahora lo observaba él con la atención afilada y pausada de una mujer que había visto 100 matrimonios levantarse y caer en habitaciones exactamente como esta. «Tienes una esposa poco común, Cassian Varelli», dijo, sin esperar permiso para hablar. «Una mujer como ella convierte casas en hogares. La mayoría de los hombres en tu posición nunca lo aprenden hasta que ya es demasiado tarde». Él no dijo nada, de la misma forma en que no decía nada ante la mayoría de las cosas que lo inquietaban. «No descubras su valor», continuó la condesa, con la voz ahora más suave, pero no menos precisa, después de que ya se haya ido. Lo dejó ahí antes de que pudiera responder, de la forma en que suele hacerlo la gente que ha dicho algo verdadero, sin querer diluirlo con más conversación. Cassian se quedó junto a las puertas de la terraza mucho tiempo después de que ella desapareciera de vuelta entre la multitud, observando a Sarapene al otro lado del salón mientras hablaba con soltura con un grupo del personal de otra casa, haciéndolos reír de la misma forma en que había hecho reír a su hermana. De la misma forma en que había hecho que la mitad de sus propios hombres se quedaran junto a su chimenea en las noches frías. Las palabras de la condesa lo siguieron a casa esa noche, silenciosas y persistentes, negándose a ser descartadas de la forma en que él descartaba todo lo demás que amenazaba con hacerlo sentir algo que no había elegido sentir. Por primera vez desde su noche de bodas, Cassian se encontró preguntándose si había cometido un error que todavía no sabía cómo nombrar. Para cuando el invierno se asentó por completo sobre la propiedad, algo había cambiado en el ala norte que nadie podía rastrear hasta una sola decisión. Simplemente sucedió, de la forma en que los pequeños hábitos se convierten en tradiciones antes de que nadie note el momento exacto en que el cambio ocurrió. Comenzó con los guardias, los mismos que se habían resguardado por primera vez de la lluvia junto al fuego de Sarapene. Lo que empezó como una noche empapada se convirtió en un arreglo permanente. Cada domingo, una vez que terminaban las rotaciones semanales, un puñado de ellos se dirigía hacia el ala norte, cargando un tablero de ajedrez maltrecho que Enzo había reparado de una pila de muebles rotos. Jugaban hasta tarde en la noche, con el fuego crepitando detrás de ellos, discutiendo con buen humor sobre las jugadas, mientras Sarapene les rellenaba el té sin que se lo pidieran. Los cumpleaños del personal, alguna vez sin marcar y sin reconocer en una casa que funcionaba con disciplina en lugar de sentimiento, empezaron a encontrar su camino silenciosamente hacia el calendario de Sarapene. Ella horneaba algo simple cada vez, nada extravagante, solo lo suficiente para hacer que alguien se sintiera visto por una noche al año. Marta, la jefa de cocina que alguna vez había mirado a Sarapene con abierta sospecha,
Ahora reservaba sus experimentos de recetas más atrevidos para las noches de domingo en esa habitación, probando platillos en una audiencia que realmente notaba la diferencia entre bueno y olvidable. Odette empezó a organizar lecturas informales junto a la chimenea, sacando novelas gastadas de la biblioteca descuidada de la mansión, leyendo en voz alta para quien quisiera pasar a escuchar. Su lengua afilada se suavizaba en algo más cálido cada vez que se sentaba en aquella silla más cercana a las llamas. Y en las noches en que los hombres regresaban de trabajos difíciles, magullados, exhaustos, cargando el silencio particular de gente que había visto algo que no quería describir, encontraban el camino hacia ese mismo fuego con más frecuencia de la que encontraban el camino hacia un doctor. Nadie había planeado nada de esto. A nadie se le había pedido que asistiera. Simplemente se había convertido en el lugar hacia el que la gente gravitaba, de la forma en que el agua encuentra el punto más bajo sin que nadie la dirija ahí. Cassian notó el cambio más claramente en los números, que era el único lenguaje que confiaba plenamente. La disciplina no había flaqueado. Si acaso, los hombres ejecutaban sus deberes con más precisión que antes. Menos disputas llegaban a su escritorio para arbitrar. Guardias que alguna vez se quejaban de los turnos largos ahora se ofrecían voluntariamente para los difíciles sin quejarse. Incluso Renzo, que reportaba todo con distanciamiento clínico, mencionó una vez, casi al pasar, que la moral en toda la casa había mejorado de formas que no podía explicar completamente en un reporte. Trabajan más duro, dijo Renzo una noche, de pie en el estudio de Cassian con una pila de papeleo rutinario. Porque sienten que el trabajo significa algo ahora. Como si alguien realmente los viera haciéndolo. Cassian no dijo nada a eso. Simplemente asintió una vez, de la forma en que reconocía información sobre la que no estaba listo para actuar, y volvió a sus libros contables. Se dijo a sí mismo que era temporal, una curiosidad pasajera que se desvanecería una vez que la novedad de una nueva novia se desgastara, de la forma en que la mayoría de las cosas eventualmente se desgastaban en esa casa. Se dijo a sí mismo que la mejora en la moral era coincidencia, sin relación con una mujer que pasaba sus tardes cosiendo cortinas y recordando los nombres de gente cuyos nombres él nunca se había molestado en aprender. Se negó tercamente a considerar que Sarapene había cambiado algo en absoluto. Pero negarse requería esfuerzo, y la evidencia seguía acumulándose en lugares que no podía ignorar. Pasó por el corredor del ala norte una noche y escuchó 3 idiomas diferentes hablándose a la vez. El dialecto tosco de Enzo, el intento fallido de uno de los guardias más jóvenes por el mismo dialecto, y Sarapene corrigiendo su gramática entre ráfagas de risa, enseñándole sin hacerlo sentir tonto por no saber. Encontró, guardada en un libro contable que rara vez abría, una nota del guardia más antiguo de la propiedad, agradeciéndole a la señora por recordar el cumpleaños de su difunta esposa, una fecha que el propio Cassian nunca había reconocido en 11 años de emplear a ese hombre. Cosas pequeñas, individualmente sin importancia, juntas imposibles de explicar como coincidencia. Comenzó a encontrar razones para pasar por el ala norte con más frecuencia de la que sus deberes reales exigían. Siempre a distancia, siempre sin entrar, observando desde los bordes de una calidez que no sabía cómo reclamar como propia. Se decía a sí mismo que estaba monitoreando la situación. Se decía, cada vez con menos convicción, que esto seguía siendo sobre sospecha y no sobre algo más cercano a la curiosidad. Una noche, de pie justo más allá del umbral iluminado por el fuego, observó a Sarapene arrodillarse junto a la criada más joven, guiando con paciencia su dedo bajo una línea de texto del mismo libro manchado de agua del ático. La niña pronunciando cada palabra con feroz concentración, mientras Sarapene asentía con aliento. No había audiencia para esto. Nadie a quien impresionar. Solo paciencia tranquila, extendida hacia alguien que nunca había tenido razón para esperarla. Cassian se fue antes de que alguna de las dos lo notara, de la forma en que siempre lo hacía, cargando la escena de vuelta a su estudio como evidencia que todavía no sabía cómo archivar. No admitiría, todavía no, ni siquiera a sí mismo en la privacidad de sus propios pensamientos, que la habitación más fría de su mansión de alguna forma se había convertido en la única habitación de toda la propiedad donde la gente parecía realmente querer estar. Insistía cada vez que el pensamiento salía a la superficie que esto era temporal, una fase, un truco de las circunstancias que se corregiría solo una vez que pasara el invierno. Pero en algún lugar bajo esa insistencia, silencioso y no bienvenido, un pensamiento diferente había empezado a echar raíces, uno que todavía no estaba listo para nombrar, y uno que lo inquietaba mucho más de lo que cualquier enemigo jamás lo había hecho. En Florencia, en una casa con cortinas oscuras y guardias apostados en cada entrada,
la familia Bellaforte había estado observando la propiedad Barelli durante meses. De la forma en que los rivales siempre se observan mutuamente, paciente, metódicamente, esperando a que una grieta se abriera lo suficiente como para explotarla. Pero lo que sus informantes reportaron de vuelta no fue la grieta que esperaban. La lealtad de la casa ha cambiado, le explicó uno de sus hombres a Darío Bellaforte, todavía nutriendo su orgullo herido por la humillación que había sufrido en el baile de invierno. Guardias que antes se quejaban del sueldo ahora se ofrecen voluntariamente para turnos extra. Personal que antes hablaba de irse ahora habla de la familia como si significara algo para ellos. Es la esposa. De alguna forma, es la esposa. Darío escuchó con la sospecha particular de un hombre que había construido toda su visión del mundo sobre la suposición de que la bondad siempre era una transacción disfrazada. Para él, y para los hombres que lo asesoraban, había solo una explicación que tenía sentido. Sarapene no se estaba ganando la lealtad por simple decencia. Estaba construyendo una red privada de devoción dentro de la casa Barelli, un acto de calidez cuidadosamente colocado a la vez, hasta que cada sirviente y cada guardia en esa mansión le respondiera a ella antes que a Cassian. No es dulce, dijo Darío, dándole vueltas a la teoría hasta que encajara con la forma del enemigo que necesitaba que ella fuera. Es más inteligente que su esposo. Y si ella controla a su gente, lo controla a él. Era una conclusión peligrosa, construida sobre un malentendido fundamental. El mismo malentendido que el propio Cassian había cargado durante semanas, antes de empezar lenta, reticentemente a soltarlo. Pero los malentendidos nacidos de la sospecha rara vez se quedan inofensivos. Los Bellaforte decidieron que eliminar a Sarapene de la ecuación, en silencio, sin desatar una guerra abierta, colapsaría cualquier estructura oculta que ella hubiera construido, y dejaría la casa de Cassian lo suficientemente desestabilizada como para explotarla. Encontraron su oportunidad en las visitas de caridad de Odette. Cada pocas semanas, Odette viajaba a un pequeño convento en las afueras de la ciudad, entregando suministros y ropa que las hermanas distribuían entre las familias más pobres de los alrededores. Sarapene había empezado a acompañarla recientemente en estas visitas, atraída al trabajo silencioso de la misma forma en que se sentía atraída hacia cualquier cosa pasada por alto y subvalorada. Era un viaje rutinario, predecible, ligeramente custodiado, porque nadie había considerado jamás que una ronda de caridad en un convento fuera un objetivo digno de planear en su contra. Los Bellaforte lo consideraron exactamente eso. El ataque llegó en una tarde gris y ordinaria. 3 hombres con abrigos sin marcas interceptaron el auto en el camino estrecho justo afuera de las puertas del convento, forzándolo a detenerse con precisión ensayada. Por un momento pareció que el plan funcionaría exactamente como se pretendía. Ubicación aislada, seguridad mínima, un secuestro silencioso que podría resolverse mediante ventaja en lugar de derramamiento de sangre. Lo que los Bellaforte no habían tomado en cuenta era quién más había venido con ellas. 2 de los guardias con los que Sarapene alguna vez había compartido té junto a su chimenea habían insistido en escoltar el auto ese día, sin autorización oficial, fuera de su rotación asignada, simplemente porque se habían vuelto protectores de la mujer que recordaba sus nombres y preguntaba por sus familias. Ninguno de los 2 dudó cuando el auto fue forzado a detenerse. Se movieron antes de que cualquier orden pudiera haberles llegado, incluso si alguien hubiera estado ahí para darla, colocándose entre los atacantes y el vehículo, con una velocidad que sorprendió incluso a los hombres que trataban de secuestrarla. Odette, negándose a quedarse sentada indefensa dentro del auto, abrió la puerta de golpe y gritó pidiéndole a la cuidadora del convento que diera la alarma, ganando segundos preciosos. Una de las hermanas, una mujer mayor que había pasado décadas en ese convento y le temía muy poco de lo que quedaba en el mundo, apareció en la puerta con nada más que una pesada campana de hierro, y la hizo sonar sin parar. El sonido llegó lo suficientemente lejos por el camino estrecho hasta alcanzar a una patrulla de Barelli que pasaba, regresando de un mandado sin relación. Para cuando los refuerzos de Cassian llegaron, alertados, sin aliento, conduciendo más rápido de lo que el camino debería haber permitido, los atacantes ya habían huido, asustados por el ruido y la resistencia inesperada, dejando atrás nada más que una puerta de auto dañada y 2 guardias curando moretones que llevaban esa noche como medallas de honor. Sarapene estaba conmocionada, pero ilesa. Odette le sostuvo la mano durante todo el camino de regreso a la mansión, negándose a soltarla, incluso una vez que estuvieron a salvo detrás de las puertas de la propiedad. Cassian llegó a casa y encontró la historia ya esparciéndose por toda la casa, en tonos apresurados y susurrados. Y fue Renzo quien le dio el relato completo directamente,
observando cuidadosamente el rostro de su jefe en busca de una reacción que no llegó de la forma que esperaba. Los dos hombres que la protegieron, dijo Renzo. No estaban asignados a esa escolta. Fueron por su propia cuenta. Nadie les ordenó arriesgarse por ella. Cassian no dijo nada durante un largo momento. ¿Por qué? Preguntó finalmente, aunque una parte de él ya sospechaba la respuesta y simplemente necesitaba escucharla confirmada por alguien más. Porque ella recordó el nombre de sus familias, señor. Porque se sentó con ellos junto a ese fuego cuando nadie más en esta casa lo había hecho jamás. Renzo dudó, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. No la protegieron porque se les ordenó. La protegieron porque quisieron. Cassian se quedó de pie en su estudio mucho después de que Renzo se fuera, dándole vueltas a esa respuesta de la misma forma en que le había dado vueltas al reporte anterior de Renzo, buscando un ángulo, un esquema, alguna explicación que encajara con el mundo que entendía. No encontró ninguna. Por primera vez en su vida, sus hombres habían actuado completamente fuera de su mando. Impulsados por una lealtad que él no había construido, no había ordenado, y ni siquiera sabía que existía, hasta que casi le costó la vida a dos de ellos proteger a una mujer a la que él mismo le había dicho, en su noche de bodas, que se quedara donde no interfiriera con su vida. Todavía no tenía palabras para lo que sentía de pie ahí. Pero fue la primera vez desde aquella noche fría en el ala norte que Cassian Bareilles sintió algo parecido al miedo. No por él mismo, sino por lo que podría significar si la perdía antes de entender lo que ella había construido en silencio. Cassian fue al ala norte esa noche, por primera vez desde que había dejado a Sarapene ahí en su noche de bodas y se había alejado sin mirar atrás. No mandó aviso. No tocó la puerta como lo haría un invitado, como probablemente debería haber hecho, dado lo poco que había reclamado esa habitación en los meses transcurridos. Simplemente caminó el corredor que había evitado durante tanto tiempo, pasando las pinturas que ya no lucían tan olvidadas como alguna vez lucieron, y se detuvo frente a una puerta que, por primera vez, estaba tibia al tacto incluso antes de abrirla. Sarapene levantó la vista cuando él entró, todavía conmocionada por el ataque de la tarde, pero serena de la forma en que siempre parecía estarlo, sentada cerca del fuego con una manta sobre los hombros y la taza de té abandonada de Odette todavía en la mesita a su lado. Cassian no habló de inmediato. En cambio, miró alrededor de la habitación, realmente la miró por primera vez. No se parecía en nada al espacio que recordaba haberla dejado. El papel tapiz despegado había sido reemplazado por algo suave y de tono cálido, remendado en algunos lugares donde la tela nueva no combinaba del todo con la vieja, pero remendado con evidente cuidado en lugar de negligencia. La cama estrecha había sido reconstruida, más firme ahora, vestida con mantas que claramente habían sido remendadas más veces de las que habían sido reemplazadas. Un estante junto a la ventana sostenía una pequeña e irregular colección de libros, con los lomos agrietados por el uso real en lugar de la decoración. En la pared junto a la chimenea, sostenidos con nada más que clavos viejos y cordel, había dibujos de niños, casas torcidas, soles desiguales, una familia de figuras de palo etiquetada con la letra cuidadosa de un niño como perteneciente a uno del personal de cocina. A su lado colgaba una tarjeta de receta escrita a mano con la caligrafía inconfundible de Marta, manchada de harina y de tiempo. Un tablero de ajedrez descansaba sobre la mesita junto a la ventana, a medio juego, claramente interrumpido en lugar de terminado. Y metidas en la esquina del marco del espejo había varias notas dobladas, suaves de tanto manosearlas, cada una agradeciéndole a Sarapene por algo pequeño, una palabra amable, un cumpleaños recordado, una tarde de lectura paciente. No había esquemas políticos escondidos en los cajones. No había correspondencia secreta. No había fortuna oculta. No había evidencia de la red de influencia que alguna vez había sospechado que ella construía en silencio. Solo había esta prueba, reunida sin ninguna intención de probar nada, de que la gente en su casa había llegado a sentirse segura en una habitación que su propia familia alguna vez había considerado indigna incluso del mantenimiento básico. Cassian se quedó de pie en medio de todo esto por un largo momento, sintiendo algo cambiar en su pecho para lo que todavía no tenía palabras adecuadas. ¿Por qué nunca pediste otra habitación?, preguntó finalmente, con la voz más suave de lo que pretendía. Podrías haber ido con Renzo, con Odette, incluso conmigo eventualmente. Había una docena de habitaciones mejores en esta casa que podrías haber reclamado. Sarapene consideró la pregunta de la forma en que consideraba la mayoría de las cosas, sin apresurarse hacia una respuesta solo para llenar el silencio. Porque una habitación mejor no habría cambiado nada de lo que realmente necesitaba cambiar,
dijo finalmente. Esta necesitaba a alguien que se preocupara por ella. No le vi el sentido a cambiar una habitación que me necesitaba por una que no. Cassian se sentó lentamente en la silla frente a ella, la que Odette normalmente reclamaba las noches de domingo, sintiéndose extrañamente fuera de lugar en una habitación que claramente nunca había sido construida pensando en él. Te dije que te quedaras donde no interfirieras con mi vida, dijo, y había algo casi parecido a una disculpa enterrada bajo la simple declaración de hecho, aunque todavía no sabía cómo darle forma a las palabras de algo más directo. Lo dije como un castigo. Sé que podrías haberlo convertido en uno para mí. Quiero decir, podrías haber usado esto, la lealtad, el cariño que construiste aquí, en mi contra. La mayoría de la gente en tu posición lo habría hecho. Sarapene lo miró un largo momento, y no había enojo en su expresión, solo una especie de honestidad paciente que lo inquietaba más de lo que el enojo lo habría hecho. No construí nada para usarlo en tu contra, Cassian, dijo. Simplemente me negué a dejar que una habitación, o una persona, se quedara olvidada solo porque alguien decidió que no valía la pena el esfuerzo. El fuego crepitó suavemente entre ellos, llenando el silencio que siguió de una forma que las palabras no habían logrado del todo. ¿Por qué nunca pediste otra habitación? Dijo Cassian de nuevo, más despacio esta vez, menos una pregunta ahora y más una admisión de que todavía no entendía por completo la respuesta, incluso después de haberla escuchado una vez. Sarapene sonrió, pequeña y desprotegida, la luz del fuego capturando el cansancio todavía visible bajo su calma. Porque la calidez no la deciden las paredes, dijo. La deciden las personas que están dentro de ellas. Cassian no tuvo respuesta para eso. No porque no lo entendiera, sino porque lo entendía por completo, y entenderlo significaba enfrentar exactamente cuánto se había equivocado sobre ella, sobre esta habitación, sobre la diferencia entre el control y el tipo de lealtad que no se podía ordenar a existir, sin importar cuánto poder tuviera un hombre. Se quedó sentado con ella junto a ese fuego más tiempo del que pretendía, diciendo muy poco, observando las llamas que ella había encendido sola, en una noche en que él la había dejado a congelarse. Y por primera vez desde que podía recordar, Cassian Barelli no se sintió como la persona más poderosa de la habitación. Se sintió, en cambio, como un hombre apenas empezando a entender lo que quizás ya había perdido la oportunidad de valorar como se debía. Y en silencio, sin decirlo en voz alta, se prometió a sí mismo que no volvería a cometer ese error. La tormenta llegó 3 semanas después, del tipo de clima invernal violento que hacía que hasta los guardias más curtidos murmuraran sobre quedarse adentro. Los Bellaforte, habiendo fallado ya una vez, y habiéndose vuelto desesperados en lugar de cautelosos, eligieron exactamente esa noche para atacar, razonando correctamente que el caos del viento y la oscuridad cubriría cualquier ruido que causara su asalto. La primera señal fueron las luces. Cada generador de la propiedad murió en cuestión de segundos entre sí, cortado deliberadamente en lugar de fallar por el daño de la tormenta, sumiendo la mansión en una oscuridad rota únicamente por relámpagos y el sonido lejano de vidrio rompiéndose en la puerta este. Cassian ya se estaba moviendo antes de que la voz de Renzo crepitara urgentemente por la radio, confirmando lo que ya sospechaba. Múltiples puntos de entrada violados simultáneamente. Un asalto coordinado diseñado para abrumar en lugar de infiltrarse en silencio. En otra casa, bajo otra familia, el pánico podría haberse apoderado de todo. Los sirvientes podrían haberse dispersado. Los guardias podrían haber dudado, inseguros de dónde reagruparse sin dirección clara en medio de la confusión. En cambio, sin que nadie diera la orden, todos se movieron hacia el ala norte. Tenía sentido de una forma que no tenía nada que ver con estrategia y todo que ver con instinto. Construida a lo largo de meses de tranquilas noches de domingo, la chimenea de piedra ahí era lo suficientemente grande como para proyectar luz y calidez reales por toda la habitación, incluso sin electricidad. Era familiar. Era, sin que nadie lo decidiera formalmente, el único lugar en la mansión que ya se sentía como el centro de algo que valía la pena proteger. Marta llegó primero, arriando al personal de cocina más joven frente a ella, dirigiéndolos de inmediato a reunir los suministros que pudieran cargar. Agua, vendajes hechos con lino de sobra, cualquier cosa que pudiera necesitarse antes de que terminara la noche. Enzo apareció minutos después con un brazo lleno de herramientas que podían servir como armas si llegaba a eso, con las manos firmes a pesar de su edad. Odette se hizo cargo de los no combatientes de la casa, guiando al personal asustado y a un puñado de invitados que visitaban hacia los viejos pasillos de servicio de los que había aprendido, pasillos que la mayoría del personal actual ni siquiera sabía que existían.
Sarapene no se escondió. Se instaló cerca de la chimenea con los suministros médicos que Marta había reunido, calmada de esa forma particular en que había estado calmada desde su noche de bodas. Y cuando el primer guardia herido tropezó por el corredor, sujetándose un corte a lo largo del antebrazo, ella ya estaba arrodillada a su lado con lino limpio antes de que él terminara de explicar lo que había pasado. «Siéntese», dijo, y él se sentó, porque algo en su voz en ese momento hacía que la obediencia se sintiera menos como debilidad y más como alivio. Afuera, la batalla se desplegaba por toda la propiedad en destellos de disparos y relámpagos. Cassian dirigió el contraataque en la puerta este personalmente, con su calma habitual reemplazada por algo más afilado, más urgente, impulsado por una furia que no examinó demasiado de cerca en el momento, pero que tenía todo que ver con a quien estaba protegiendo. Los hombres de los Bellaforte, esperando resistencia desorganizada de una casa que creían que se había vuelto blanda por el sentimentalismo, encontraron en cambio guardias que peleaban con la ferocidad coordinada de hombres defendiendo algo en lo que habían elegido creer, no simplemente algo por lo que se les pagaba para defender. La noticia pasaba rápido entre los defensores, gritada entre posiciones sobre el sonido de la tormenta. El ala norte estaba resistiendo. Los heridos estaban siendo atendidos. Odette tenía a los civiles asegurados en los pasillos antiguos. Les daba a los hombres que peleaban en el perímetro algo más firme a lo que aferrarse que la simple supervivencia. No solo estaban defendiendo una mansión. Estaban defendiendo una habitación que se había convertido, sin que ninguno de ellos lo articulara del todo hasta esa noche, en el único lugar de esta casa que alguna vez se había sentido como si les perteneciera a todos por igual. La pelea duró a través de lo peor de la tormenta, brutal y cercana en la oscuridad, hasta que el asalto de los Bellaforte finalmente se quebró contra una defensa que se negó a fracturarse de la forma en que debería haberlo hecho. Para cuando la primera luz gris del amanecer se abrió paso entre las nubes que se retiraban, los atacantes se habían dispersado o rendido, y la propiedad Barelli, golpeada pero de pie, seguía perteneciendo a la familia que la había construido. Cassian encontró a Sarapene exactamente donde la había dejado horas antes, exhausta, con las manos manchadas de la sangre de hombres a los que había pasado la noche atendiendo, sentada junto a un fuego que de alguna forma, imposiblemente, nunca se había apagado. Cruzó la habitación y se arrodilló frente a ella, de la forma en que ella alguna vez se había arrodillado frente a esa misma chimenea, en su primera noche en esta casa. Y por un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Resistieron, dijo él finalmente, con la voz ronca de cansancio y algo más cercano a la incredulidad. Cada posición. Nadie se quebró. Lo sé, dijo Sarapene con suavidad. Sabían que estaban protegiendo. Cassian miró alrededor de la habitación, hacia el personal exhausto durmiendo en turnos improvisados junto a las paredes, hacia Enzo todavía sujetando una llave inglesa que no había necesitado usar pero que tampoco había soltado, y entendió por fin, y por completo, lo que la condesa en el baile de invierno había intentado advertirle meses antes. La mansión no había sobrevivido por sus muros, sus guardias, o su reputación. Había sobrevivido porque la gente dentro de ella se había convertido, en algún punto del camino, en algo más fuerte de lo que el miedo o la obligación jamás podrían haber construido por sí solos. Y sentado ahí, en la luz gris y exhausta de la mañana, viendo a Sarapene finalmente permitirse cerrar los ojos por primera vez en más de 12 horas, Cassian entendió que fuera lo que fuera que alguna vez había estado protegiendo con su imperio, en silencio, irreversiblemente, se había convertido en esto. La primavera llegó lentamente a la propiedad ese año, de la forma en que siempre parecía llegar después de un invierno duro. Pero cuando finalmente llegó, se sintió diferente de cualquier primavera que Cassian pudiera recordar. La mansión había pasado semanas reparando lo que la tormenta había dañado. Puertas rotas, ventanas destrozadas, el pasto quemado cerca del muro este, donde la pelea había sido peor. Pero el ala norte no necesitaba ninguna reparación. Si acaso, solo se había vuelto más cálida en los meses desde el ataque, con sus juegos de ajedrez de domingo y sus comidas compartidas continuando como si nada jamás hubiera amenazado con quitárselos. Todos en la casa, en algún momento de esas tranquilas semanas de recuperación, esperaban que pasara lo mismo a continuación, que Cassian finalmente mudara a su esposa a la suite principal que técnicamente le había pertenecido desde su noche de bodas, la gran habitación con sus ventanas altas y su lujo intacto, la que cada novia Barelli antes que ella había recibido sin cuestionamiento. En cambio, Cassian hizo algo que nadie, incluida Sarapene, esperaba. Llamó primero a Enzo, después a Marta, después a casi cada miembro del personal que, en el último año,
había convertido silenciosamente esa habitación olvidada en algo que valía la pena defender con sus vidas. Los reunió no en su estudio, donde solían suceder las conversaciones difíciles, sino en el ala norte misma, de pie cerca de la chimenea que nunca se había enfriado del todo desde la noche de la tormenta. «Quiero que esta habitación sea restaurada», dijo, y por un momento la confusión pasó por el pequeño grupo, porque la habitación apenas parecía necesitar restauración. No cambiada. Restaurada. Todo se queda. Las cortinas, los muebles, todo. Solo quiero que se haga apropiadamente, de la forma en que se merece, en lugar de mantenerse unido con lo que fuera que pudiéramos reunir. Sarapene, de pie cerca de la puerta, no dijo nada al principio, observándolo con una expresión atrapada entre la confusión y algo más suave que no se había permitido sentir demasiado abiertamente en meses. Durante las semanas siguientes, trajeron artesanos, pero bajo instrucciones estrictas. Nada sería reemplazado sin preguntar primero si debía serlo. Los muebles remendados de Enzo fueron reforzados en lugar de descartados. Las cortinas de Sarapene fueron cuidadosamente retiradas, limpiadas, y colgadas de nuevo en varillas más resistentes en lugar de cambiarlas por algo más fino. Los dibujos de los niños bajaron con cuidado de su cordel y clavos, y fueron enmarcados en su lugar, dándoles el tipo de permanencia usualmente reservada para los retratos de los ancestros. La tarjeta de receta manchada de harina de Marta fue conservada bajo vidrio. El tablero de ajedrez, para siempre a medio juego, fue fijado en su lugar sobre una mesita personalizada construida específicamente para sostenerlo exactamente como había sido dejado. La chimenea, el verdadero corazón de la habitación, fue reconstruida piedra por piedra con los mismos materiales, de forma que incluso en su restauración, permaneciera inconfundiblemente ella misma. Sobre la entrada al ala norte, Cassian encargó algo que ninguna generación Varelli antes que él había pensado en tallar en la casa de su familia. No un escudo. No una advertencia. No una declaración de poder. El hogar de la casa Varelli. Cuando la noticia de la inscripción se esparció más allá de la propiedad, los aliados que la visitaban, esperando ver la fuerza del imperio exhibida en el gran salón o en el imponente estudio de Cassian, en cambio se encontraban más a menudo siendo guiados hacia una modesta habitación en el ala norte que olía tenuemente a humo de leña y papel viejo. ¿Por qué la habitación más importante de tu casa no es tu oficina?, le preguntó directamente un aliado que visitaba una noche, genuinamente desconcertado por el desvío. ¿O el salón donde tienes tus reuniones? Cassian consideró la pregunta solo un momento antes de responder, con la mirada derivando hacia Sarapene, que estaba sentada cerca del fuego, enseñándole a la misma joven criada, que ya no batallaba con sus letras, sino que leía en voz alta con creciente confianza, mientras Odette se reía de algo que Marta había dicho desde la puerta. El poder construyó esta casa, dijo Cassian simplemente. Ella la convirtió en algo que vale la pena volver a casa. Esa noche, mientras la familia se reunía en el ala norte, de la forma en que lo había hecho cada noche desde la tormenta, guardias intercambiando historias junto al fuego, personal llegando después de sus turnos, Enzo discutiendo amistosamente con Renzo sobre una jugada de ajedrez que ninguno de los dos cedería, Cassian se encontró de pie junto a Sarapene, cerca de la chimenea que ella había encendido sola, en una noche que él alguna vez creyó que estaba destinada a castigarla. Te dije una vez, dijo en voz baja, que te quedarías donde no interfirieras con mi vida. Lo recuerdo, dijo ella, mirando el fuego en lugar de a él, aunque no había amargura en ello, solo la honestidad tranquila que había cargado desde esa primera noche. Estaba equivocado, dijo Cassian. No interferiste con mi vida. Le diste algo que le faltaba mucho antes de que tú llegaras. Sarapene finalmente lo miró entonces. Algo suave y desprotegido pasó entre ellos, algo que ni el cuarto frío ni las palabras crueles de aquella primera noche jamás habían logrado tocar. La calidez no la deciden las paredes, dijo ella de nuevo. Las mismas palabras que le había ofrecido meses antes junto a ese mismo fuego. Nunca lo hicieron. Cassian entendió ahora, de pie en la habitación que alguna vez había sido el rincón más frío y olvidado de todo su imperio, que ella había tenido razón desde el principio, mucho antes de que él estuviera listo para escucharlo. La habitación más fría de la mansión se había convertido en su cimiento más fuerte. No a través del miedo, no a través del poder, no a través de nada sobre lo que el apellido de su familia se hubiera construido antes de ella. Se había convertido en eso a través de calidez dada libremente, confianza ganada en silencio, y un tipo de compasión que ninguna cantidad de poder podía ordenar a existir, solo reconocer una vez que ya era demasiado preciosa para perderla.